¿Sabías que una adolescente soviética desafió al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué harías si tu hogar fuera invadido por un enemigo imparable, desatando un caos y una barbarie sin igual? ¿Cómo reaccionas cuando te arrojáramos a un escenario de muerte, sufrimiento y destrucción? Esta es la historia de una joven cuyo coraje se convirtió en el peor temor del Tercer Reich. Zinaida Portnova, la sombra letal de los nazis. Si te intrigan los relatos que desafían la comprensión humana, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Empecemos. El invierno de 1941. El comienzo de la destrucción. La invasión nazi de la Unión Soviética. En 1941, no solo desató una guerra total, sino que sumió al pueblo soviético en un mar de terror. Con la Operación Barbarroja, los soldados alemanes comenzaron a invadir el país, sembrando muerte, destrucción y humillación. ¿Qué pasa cuando un ejército de exterminio invade tu hogar? En este contexto, una joven soviética, Zinaida Portnova, comenzó a escribir una historia diferente. A tan solo 15 años, se vio frente a un enemigo imparable, pero en lugar de ser una víctima, eligió ser la resistencia. ¿Cómo se enfrenta un pueblo entero a la brutalidad nazi? La adolescente que no se dejó derrumbar, la tragedia familiar. Zinaida nació el 20 de febrero de 1926 en Leningrado, actual San Petersburgo, Rusia, en una familia de trabajadores con valores firmes y una vida sencilla. A los 15 años, en junio de 1941, vivió el horror de la invasión alemana. ¿Cómo sobrevive una niña cuando todo lo que conoce comienza a desmoronarse a su alrededor? Fue testigo de cómo los nazis masacraban a civiles y destruían aldeas, y aunque el dolor la rodeaba, Zinaida decidió no quedarse quieta. ¿Qué hace una joven cuando ve su gente humillada y asesinada sin piedad? En busca de refugio, fue enviada junto a su hermana a Bielorrusia, donde también la guerra las alcanzó. En el pueblo de su abuela, los soldados alemanes requisaron bienes y golpearon brutalmente a su abuela cuando se negó a entregar el ganado. Esta violencia tan cercana tocó profundamente a Zinaida. ¿Cómo reacciona una joven cuando su familia es víctima de tal crueldad? La fuerza de una joven. La transformación en guerrillera. Zinaida, al igual que muchos otros, sintió la necesidad de luchar. ¿Cómo una adolescente decide desafiar a un ejército entero para vengar a su pueblo y proteger a los suyos? En 1941, se unió a los Jóvenes Vengadores, una célula de partisanos soviéticos que luchaban a pesar de sus pocos recursos. ¿Cómo lucha un grupo de jóvenes con pocos medios pero con una voluntad inquebrantable contra un enemigo mucho más fuerte? Con el tiempo, Zinaida comenzó a participar en misiones más arriesgadas. Saboteó trenes, cortó líneas de suministro y atacó a los soldados alemanes. ¿Qué se siente al enfrentarse cara a cara con la maquinaria de guerra nazi y sobrevivir para contar la historia? Cada victoria, cada ataque, le daba a Zinaida una sensación de justicia por el sufrimiento que había presenciado. ¿Cómo el deseo de venganza puede darle a una joven una fuerza que desafía cualquier lógica? La venganza, un acto letal. En 1943, Zinaida comenzó a trabajar como ayudante de cocina en una base alemana. ¿Cómo puede una joven infiltrarse entre el enemigo sin ser detectada y aún así llevar a cabo su venganza? A través de su trabajo en la cocina,
envenenó los alimentos que los soldados alemanes comían, causando que muchos se enfermaran y murieran. ¿Cuántas vidas puedes cambiar con una sola acción, cuando todo parece estar en tu contra? Durante semanas, ejecutó su plan en silencio, observando cómo el enemigo caía lentamente. ¿Te atreverías a ejecutar un plan tan arriesgado, sabiendo que un solo error podría costarte la vida? Pero la suerte de Zinaida comenzó a cambiar cuando las sospechas se centraron en el personal de cocina. Fue interrogada y obligada a probar su propia comida, arriesgando su vida para demostrar su inocencia. Aunque no se enfermó de inmediato, más tarde sufrió los efectos del veneno. El juego del gato y el ratón, infiltración y escape. Zinaida logró escapar de la base, pero el peligro nunca la abandonó. ¿Qué harías si, a pesar de tus esfuerzos, el enemigo comienza a rastrear cada uno de tus pasos? Con el rostro del enemigo cada vez más cerca, la joven continuó su lucha. Usando su astucia, se infiltró nuevamente en las líneas enemigas. ¿Cómo se sobrevive cuando los soldados nazis te buscan sin descanso? A pesar de ser perseguida, continuó luchando junto a los partisanos, participando en misiones más peligrosas. ¿Cuánto valor se necesita para saltar a la batalla cuando el final parece inevitable? El último acto. La captura y la muerte de una heroína. El 15 de enero de 1944, la suerte de Zinaida cambió. Fue capturada por la Gestapo, la policía secreta nazi, y llevada a un centro de interrogatorios. ¿Qué harías si te encuentras atrapado, sin escapatoria, enfrentándote a los peores horrores? Fue sometida a torturas físicas y psicológicas, pero se mantuvo firme, sin revelar la ubicación de sus compañeros. ¿Cómo resistir cuando las torturas se vuelven insoportables y los enemigos intentan quebrar tu voluntad a toda costa? A pesar de los brutales interrogatorios, Zinaida nunca cedió. Incluso logró arrebatarle el arma a uno de sus captores y matarlo en el acto. ¿Qué se siente al desafiar la muerte de esta manera, con una valentía que desafía la lógica? Pero los nazis no se detuvieron. Tras escapar brevemente, fue recapturada y sometida a un tormento aún mayor. Fue brutalmente golpeada, quemada y torturada durante más de un mes. El 15 de enero de 1944, Zinaida fue ejecutada en un bosque helado de Bielorrusia. ¿Cómo puede una joven resistir tanto dolor y enfrentar la muerte con la cabeza en alto, sabiendo que su sacrificio será parte de la historia? El legado. Un héroe olvidado hasta el final. La historia de Zinaida Portnova estuvo en la oscuridad hasta muchos años después de la guerra. ¿Cómo se mantiene viva la memoria de alguien que luchó tan ferozmente, pero fue olvidada por tanto tiempo? En 1958, tras la recuperación de documentos y testimonios de los supervivientes de la resistencia, Zinaida fue declarada héroe de la Unión Soviética. Su nombre, que había estado en el olvido, fue inscrito en la memoria colectiva de su nación. Zinaida Portnova se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Su historia demuestra que, incluso en los momentos más oscuros de la guerra, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resistir y luchar por lo que es justo. Su sacrificio no fue en vano, y su memoria sigue viva como un testamento a todos aquellos que lucharon contra la oscuridad. ¿Qué harías tú en su lugar? La historia de esta joven guerrillera nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resistir y luchar por lo que es justo. Nos vemos en el próximo video de Historia Militar. La resistencia sigue viva.